Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez Espinosa y le doy la más cordial bienvenida a este su programa Hablando de Derecho. El día de hoy estaremos hablando de las etapas del nuevo sistema de justicia penal, el sistema de corte acusatorio, para lo cual tenemos como invitado al maestro Said Escudero Irra. Él es director de Justicia Alternativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, realmente todo un conocedor del sistema, excelentemente capacitado para desempeñar esta función. No se lo pierda, seguramente aprenderemos mucho el día de hoy. Yo le invito a que nos contacte, 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. Y ahora, para que usted tenga un panorama general de nuestro tema del día de hoy, yo le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. El 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, las fracciones 21 y 23 del artículo 73, la fracción 7 del artículo 115 y la fracción 13 del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma estipula que el procedimiento penal pasa de inquisitorio al acusatorio y oral, cuyos principios rectores son publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, como lo determina el artículo 20 constitucional. Dentro de las etapas que contempla dicho sistema están las siguientes. Etapa de investigación. Es la etapa inicial que califica la detención, imputación, declaración preparatoria, vinculación a proceso, medidas cautelares y fijación del plazo para el cierre de la investigación. La etapa intermedia está integrada por la forma oral y escrita. En la primera se formula la acusación, contestación a esta, mientras que en la segunda se da la audiencia intermedia, mediante expresiones procesales como la exclusión probatoria, acuerdos probatorios y auto de apertura a juicio. Por último, se da la etapa del juicio, en donde de manera oral se presenta el alegato de apertura, el desahogo de pruebas, el alegato de clausura para poder dictar una sentencia. La reforma constitucional en materia penal representa un cambio de paradigma de todos los actores que conforman un Estado democrático de derecho, que tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos una semana más en este su programa Hablando de Derecho. Como usted lo escuchó al inicio del programa y lo ha visto en esta cápsula informativa, el día de hoy hablaremos de las etapas del nuevo procedimiento penal, del sistema penal de corte acusatorio, para lo cual tenemos como invitado al maestro Said Escudero Irra. Maestro, buenas tardes, es un gusto que nos pueda compartir su tiempo el día de hoy. Buenas tardes, maestro Luis Carlos, buenas tardes al auditorio, muchísimas gracias por esta amable invitación. Gracias, maestro. Para que en casa conozcan un poco más de nuestro invitado del día de hoy, actualmente director de Justicia Alternativa de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. ¿Cómo se ha involucrado o cómo es que llegó a involucrarse al sistema de justicia penal de corte acusatorio? ¿Cómo no, maestro? Desde hace prácticamente 5 años estoy involucrado en el proceso de implementación de la reforma constitucional al sistema de justicia penal. Yo quiero compartir con ustedes que yo hice mi maestría en Derecho Penal en Alemania en el año 2006 a 2008, y una vez que llegué de allá me incorporé en la Procuraduría General de Justicia. Esta es la 4ª ocasión que reingreso a esta institución, y desde entonces hemos estado trabajando en la implementación. En primer lugar, en el año 2009 echamos a andar el Centro de Justicia Alternativa, que es una de las columnas vertebrales fundamentales del sistema acusatorio y oral, y a partir de ahí hemos trabajado con el andamiaje jurídico, con la reforma organizacional, con la infraestructura, con la capacitación, y desde entonces hemos estado involucrados al 100%. Con la llegada del gobernador, el licenciado Francisco Olvera, y el procurador, el licenciado Alejandro Estrafón Ortiz, me he involucrado directamente ya como encargado de la implementación a nivel Procuración de Justicia. Muy bien, maestro, pues usted en casa ya se ha dado cuenta que tenemos todo un especialista en esta materia. También ya sabe que siempre en el público nos acompañan estudiantes de la licenciatura en Derecho, y hoy toca el turno a los estudiantes del Instituto de Estudios Superiores del Altiplano. Ellos participarán con nosotros en el tercer y cuarto bloque, con sus dudas y sus comentarios. Pues bien, maestro, ahora para iniciar con este tema, antes que otra cosa, me surge a mí la interrogante particularmente
Usted hizo estudios en Alemania y hoy en México queremos incorporar un sistema que en Europa ya existe desde hace mucho tiempo. No hablando de las condiciones jurídicas quizás, pero de las condiciones como nación, como sociedad, ¿estamos listos para incorporar un sistema que en Europa se viene desarrollando desde hace muchísimos años? Yo creo que sí. Es una condición social la que hoy conlleva a una necesidad de transformar nuestras instituciones de justicia en sus dos vertientes, procuración e impartición, y además es un reclamo social que en cualquier latitud del mundo será siempre una queja que atender, un llamado de los poderes, y por lo tanto condiciones las hay desde hace mucho tiempo, sobre todo por la gran necesidad que el pueblo tiene de una justicia más pronta, más expedita, con todos los principios y con las ventajas que este sistema trae consigo. Hablando ya sobre este sistema, ¿por qué llamarle acusatorio y oral? ¿Cuáles son sus características o de dónde sale que tenga esta denominación? Realmente un sistema de justicia penal acusatorio es aquel que se da cuando una parte es la que investiga y acusa y otra autoridad distinta, muy distinta al Ministerio Público en este caso, es la que juzga, y en ese sentido desde 1917, con la reforma, con nuestra nueva Constitución, producto de la Revolución Mexicana, en México ya existe un sistema acusatorio como tal, que tiene corte mixto, con tendencia inquisitiva, es por algunos principios que seguramente más tarde vamos a platicar, pero lo acusatorio se da precisamente por eso, porque una persona es la que acusa un órgano y otro es el que resuelve y decide. Hoy en día en este país tenemos un sistema que le denominan inquisitivo, le denominan mixto, pero ¿cuáles serían las diferencias principales entre el sistema que actualmente predomina en nuestro país con este sistema de corte acusatorio y oral? Uno de los más importantes es el principio de presunción de inocencia desde el punto de vista procesal estrictamente. Las implicaciones que esta presunción tiene, por ejemplo, de que nadie puede ser considerado culpable si no se demuestra su culpabilidad a través de un proceso. Sin embargo, a través de un proceso, como bien se dice. En el sistema mexicano tradicional que se está superando, por ejemplo, hay todavía institutos procesales propios de un sistema inquisitivo. ¿Qué quiere decir? Sistemas en los cuales hay un adelantamiento de la protección que el Estado hace del aseguramiento del probable responsable a efectos de garantizar la aplicación de la ley y la justicia. Por esa razón, por ejemplo, el auto de formal prisión en México, tradicionalmente, que es un esquema que se viene a romper, implica su procedencia únicamente en delitos que permiten una pena privativa de libertad. Esa es la regla general, una vez que se vincula a proceso. Y solamente en aquellos delitos que no son considerados graves, entonces procede una libertad provisional nada más, bajo caución. Ese podría ser uno de los elementos más importantes. Hay otros más, el método escrito, por ejemplo, el Ministerio Público hoy en la averiguación previa lleva, como se dice por ahí, 1 o 2 goles de ventaja frente a la defensa, porque muchas actuaciones del Ministerio Público hoy tienen valor probatorio pleno de acuerdo a la ley, cuando sin embargo hoy en el sistema acusatorio se busca que haya un equilibrio, una igualdad procesal de las partes y que lo que produzca cada una de ellas valga exactamente lo mismo ante un tribunal. ¿Este nuevo sistema de corte acusatorio cambia el procedimiento? ¿Tiene diferentes etapas? ¿Se tramita distinto al sistema tradicional? Claro que sí, maestro, se cambia en muchos aspectos, mucho se dice, hay que cambiarse el chip, es una revolución paradigmática, porque ciertamente la tramitación es muy diferente. Si el objetivo del proceso hoy es distinto, ciertamente también la manera de proceder y de llegar a su solución final debe cambiar. En este caso hoy se parte de 3 momentos muy importantes del nuevo sistema de justicia penal, del proceso como tal: una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio oral, que son 3 básicamente. En estas etapas, partiendo por la inicial, que sería esta etapa de investigación, ¿cómo se ve involucrado ahora el Ministerio Público en conjunto con las policías y los peritos? El artículo 21 constitucional sigue manifestando muy claramente que la investigación de los delitos estará a cargo del Ministerio Público y de las policías. En este caso, los policías van a actuar desde luego en esta función bajo el mando directo e inmediato del Ministerio Público. Pero hoy las policías se transforman también en su aspecto operativo
técnico. En el caso, por ejemplo, de las mismas, ya pueden recibir denuncias, cosa que antes no sucedía. De inmediato, desde luego, con los antecedentes que la policía recoja, le debe dar cuenta al Ministerio Público para que a su vez el Ministerio Público dé inicio a una carpeta de investigación de manera formal. Desde luego que en los delitos perseguibles por querella, que son la otra modalidad, sí tiene que ser directamente ante el Ministerio Público. El Ministerio Público es el representante, lo sigue siendo, sigue teniendo el monopolio del ejercicio de la acción penal pública, porque hay que aclarar que ya hay acción penal privada también. Y en ese sentido el Ministerio Público tiene una amplia libertad de investigación, como la ha tenido. Sí, ciertamente se tecnifica, los requerimientos y estándares deben ser mayores, porque como dijimos recién, ya el Ministerio Público tiene la carga de la prueba y de todo lo que produce y que va a exhibir ante un juzgado, ya no tiene valor probatorio pleno, hoy debe luchar de igual a igual con la defensa, contra la defensa y con el imputado. Pero esencialmente, desde el punto de vista operativo, técnico, el MP hace lo que hoy hace, investiga de todas las maneras posibles, entrevistas, obviamente peritajes, investigaciones, escena del crimen, la evidencia que necesita allegarse para demostrar todos los extremos jurídicos para la acusación. Gracias, maestro. Si le parece, vamos a un corte y al regresar seguimos hablando de estas etapas del nuevo sistema de justicia penal. Yo le pido a usted que no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. El nuevo sistema de justicia penal entrará en vigor el 18 de noviembre de este año en el Distrito Judicial de Pachuca. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando de las etapas del nuevo sistema de justicia penal, el sistema penal de corte acusatorio, con el maestro Said Escudero Irra, que ya nos comenzó a comentar las principales diferencias entre el sistema que actualmente impera en nuestro país y este nuevo sistema de corte acusatorio y oral. Maestro, nos comentaba antes de irnos al corte la actuación o la nueva actuación de la policía en este sistema. Hay quienes se hacen la pregunta, tienen la interrogante, en un país como el nuestro, con los cuerpos de seguridad que tenemos, ¿este nuevo papel de la policía realmente se va a dar? ¿La policía lo puede hacer? ¿Será un órgano que de verdad sea el primero que inicie con la investigación? ¿Se puede? Se puede dar y se debe dar, maestro. Es una condición que no admite ninguna propuesta modificación. Para que el sistema opere, las policías deben estar a la vanguardia en la investigación de los delitos, acompañando al Ministerio Público. Desde luego que requiere gran capacitación. La ha habido a lo largo y ancho del país, sabemos, estamos enterados, Hidalgo no es la excepción, la gran capacitación que se ha tenido. Sin embargo, en el día a día se irá viendo qué se requiere adecuar y ajustar. La policía debe actuar bajo estrictos protocolos, tanto generales como específicos, que garanticen la objetividad, la legalidad de su trabajo. Lo mismo el Ministerio Público. Lo mismo el Ministerio Público y los peritos que también le van a asistir, por otro lado, conformando así la trilogía procesal de investigación. Pero sí se puede y además se debe. En esta investigación de este nuevo sistema, ¿el Ministerio Público sufre alguna modificación en sus funciones o sigue desempeñando las mismas actuaciones que en este sistema que actualmente tenemos todavía? Conserva las mismas, es una pregunta muy atinada, maestro, porque el Ministerio Público también, y esto se ha reconocido ya, es una de las instituciones en las que más incide el cambio y por lo tanto tiene nuevas funciones. Dos de ellas muy importantes son, en primer lugar, la facultad de abstenerse de investigar. Si hoy el Ministerio Público no inicia una averiguación previa, estaría cometiendo un delito en contra de la Administración de la Justicia, artículo 322 del Código Penal. Pero en el nuevo sistema que busca que solamente sirva para la investigación de los delitos, si el Ministerio Público no encuentra elementos y que diga este asunto nunca va a prosperar como un delito, o ya hay una prescripción de la acción penal, yo diría debe el Ministerio Público abstenerse de investigar, de manera que con ello evite la saturación del nuevo sistema de justicia. Esa es una muy importante. Y otra más que ha generado gran polémica, los criterios de oportunidad. Artículo 21 constitucional, párrafo 7º, y que dice que el Ministerio Público podrá aplicar criterios de oportunidad en los casos que la ley establezca. El Código Nacional de Procedimientos Penales del 5 de marzo de este año, en su artículo 256 ya establece que el Ministerio Público va a ponderar el ejercicio de la acción penal bajo criterios de política criminal. Es decir, hoy decidirá
si para efectos del sistema de justicia como tal y sobre todo de procuración es mejor no perseguir el hecho que hacerlo. Y viene ciertos lineamientos y causales por las cuales proceden los llamados criterios de oportunidad, que son un no ejercicio de la acción penal en hechos delictivos que originariamente podrían proceder en el juzgado. Definitivamente hablar de este sistema, tratar de conocerlo en una hora es casi imposible, es muy extenso, tiene, como usted bien lo menciona ahora, estas nuevas salidas, que es de lo que más está beneficiando, más va a beneficiar a este nuevo sistema, y necesitaríamos un programa para hablar de cada una de estas salidas, para tratar de llevar a quienes nos ven el día de hoy y precisarles sobre estas nuevas etapas. Nos hablaba ya de una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio oral. Son las 3 etapas que marca nuestro Código Nacional. ¿Dónde podemos advertir que inicia la etapa inicial y dónde podríamos saber que ha terminado? Muy bien, el propio código establece muy claramente los momentos, las etapas. La etapa inicial comienza desde la noticia criminal, denuncia o querella. El Ministerio Público comienza a armar una carpeta de investigación y en el momento en que decide poner a disposición a un imputado para que se le formule la imputación ante un juez de control, que esta es una nueva figura en nuestro país también, hasta ahí se habla de la investigación inicial. Una vez que el Ministerio Público ante un juez de control formula imputación a una persona, y hasta antes de que se cierre, o hasta el momento, mejor dicho, que se cierre la investigación, se habla de una etapa de investigación complementaria. Esto es algo nuevo porque si hoy el Ministerio Público formula imputación para el fin de que se otorgue una vinculación a proceso, el juez de control vincula a proceso a un imputado, le fija al Ministerio Público un plazo de hasta 6 meses para que éste se regrese a la Procuraduría a cerrar su investigación, dentro del cual pueden suceder muchas cosas, pedir sobreseimiento, una reserva, una suspensión del proceso o incluso la acusación, y ahí culmina la etapa de investigación. Dentro de esta etapa de lo que nos ha mencionado ahorita, ¿cuáles serían los actos procesales más importantes que podemos advertir para que quien no conoce el sistema se vaya haciendo su propia radiografía de cómo se va dando esta etapa? Presentación de denuncia o querella, inicio de una carpeta de investigación, posteriormente el Ministerio Público pide una audiencia. Si hay detenido es de control de detención y si no, pide una citación o aprehensión del imputado para que se dé una audiencia que se llama de formulación de imputación. ¿Por qué podría haber detenido, maestro? La Constitución y obviamente el Código Nacional siguen previendo la detención en flagrancia de un imputado, es decir, en el momento de estar cometiendo el hecho o inmediatamente después, o también el caso urgente, el Ministerio Público hoy todavía puede ordenar la detención de un imputado. Una vez que lo pone a disposición del juez, formula imputación para pedir un auto de vinculación a proceso, que es otro acto procesal muy importante. Brevemente, ¿qué sería esta formulación de imputación? Formular imputación es precisamente un acto de comunicación que el Ministerio Público hace ante un juez de control contra una persona determinada por un hecho determinado que la ley señale como delito, siempre con presencia de la defensa. Para que en casa nos entiendan un poco más, es que en ese momento le digamos al imputado por qué estás ahí, cuál es el hecho que motivó que estás en ese asunto. Comúnmente dicen el delito que se le está imputando. Así es, le comunica al Ministerio Público, yo te estoy investigando hasta hoy por este hecho o hechos que la ley señale como delito, y para ello yo cuento en este momento con tales datos de prueba en su carpeta de investigación. Te los pongo a la vista, a ti y a tu defensa, para que produzcas una defensa posteriormente. Una vez que fue imputado, ¿cómo continúa la audiencia? Bueno, si el Ministerio Público requiere alguna medida cautelar, personal o de carácter real o patrimonial, lo pide. Si no, enseguida el Ministerio Público pide que por lo tanto vincule a proceso a ese imputado, a quien le acaba de formular la imputación, con el objeto de que el proceso ya se formalice, es decir, el proceso de investigación, como se dice, se judicialice, quede ya al amparo, bajo la conducción, revisión y control del propio juez. Ahorita nos menciona lo que es el auto de vinculación, el vincular. Para quienes también apenas se están acercando a este sistema, tradicionalmente en México siempre escuchamos el auto de plazo constitucional y por excelencia el auto de formal prisión. ¿Esta vinculación tiene alguna relación? Sí, el auto de vinculación a proceso es lo mismo que el auto de formal prisión si la medida cautelar de la prisión preventiva. Hoy es estrictamente sujetar a proceso a un imputado, que con las cargas procesales que eso genera,
la necesidad de producir, de buscar prueba, de acudir a las audiencias. La diferencia será hoy, y precisamente ese es uno de los logros del principio de presunción de inocencia, que el imputado, si se le atribuye un hecho que no es de aquellos graves que hoy conocemos, homicidio, violación, secuestro, trata de personas, etcétera, podrá vinculársele a proceso, pero quizás regresarse a su casa a continuar un proceso en libertad absoluta. Esto resulta muy importante porque en este país creo que estamos acostumbrados que no por excepcionalidad, sino por generalidad, todo es prisión preventiva. Y resultaría muy importante que nos comentara también brevemente qué es una medida cautelar y cuando a esta persona no queda sujeta a una prisión preventiva, qué otras alternativas hay como medidas cautelares para que, como usted bien lo dice, se pueda ir a su casa a seguir el procedimiento. Sí, la medida cautelar son decisiones temporales que solo buscan prevenir un daño o corregir algún defecto. En este caso hay medidas cautelares personales, como sería la prisión preventiva, la reclusión domiciliaria, bueno, en otros sistemas, la necesidad de comparecer, estar supervisado por un juez, el no salir de una demarcación determinada, o hay también medidas cautelares reales o patrimoniales, exhibiendo una garantía, como obviamente seguridad de que voy a seguir compareciendo ante el juzgado. Obviamente lo que busca el sistema es despresurizar la presunción de inocencia a su grado máximo, por eso es un sistema también llamado de derechos humanos, y por lo tanto hoy la regla general es procesos penales en libertad, ciertamente con ciertas cargas procesales del imputado, y solo en aquellos casos excepcionales se dictará prisión preventiva como medida cautelar de carácter personal. Es una medida cautelar de las más graves, de las más severas. Cuando nos comenzó a hablar sobre esta etapa de investigación, nos mencionó que culmina cuando se cierra o cuando se termina el plazo para la investigación complementaria. ¿Este plazo lo fijan las partes? ¿Cómo se llega a un acuerdo para fijar estos tiempos de cómo va a durar la investigación? Cómo no, el juez de control, una vez que vinculó a proceso en esa audiencia al imputado, le hace saber al Ministerio Público un plazo que puede ser de hasta 6 meses. Dependiendo del hecho delictivo, los datos de prueba que el Ministerio Público requiera todavía perfeccionar o complementar, por eso es etapa de investigación complementaria, y obviamente siempre buscando que la justicia sea pronta, sea expedita, que se pueda juzgar en los plazos que la Constitución señale. ¿Qué sucedería si en algún momento el Ministerio Público se excede de este plazo que le está dando el juez para investigar? Ahí se le llamará la atención al Ministerio Público o a su superior jerárquico, porque es un plazo en el cual el MP debe presentarse ante el juez y decir: señor juez o señoría, he concluido la investigación, el plazo se ha agotado y por lo tanto requiero que suceda lo siguiente: vengo a acusar, vengo a pedir sobreseimiento o la suspensión del proceso porque se evadió de la acción de la justicia el imputado. Pero es un plazo fatal que requiere un cuidado muy esmerado. Por el contrario, si el Ministerio Público no usara la totalidad de este tiempo, también puede acudir al juez y avisar que él ha terminado con su investigación antes del tiempo que concedió el juez. Sí puede hacerlo, pero siempre se le debe dar vista a la contraparte, es decir, al imputado y su defensa, porque el plazo también para el cierre de investigación es un plazo paralelamente para la defensa, para que vaya también produciendo prueba, encontrando, recolectando la evidencia que necesita la defensa para eventualmente el juicio oral. Para iniciar con la siguiente etapa intermedia, ¿dónde podemos saber que ha iniciado ya una nueva etapa de este procedimiento? Una vez que se cierra el plazo, se concluye el plazo del cierre de investigación, el Ministerio Público normalmente, para dar lugar a la segunda etapa, se presenta con un escrito de acusación. Ese escrito de acusación da lugar a la apertura de la segunda etapa, que es la etapa intermedia o llamada de preparación a juicio. Este escrito quiere decir que no inicia con una audiencia, sino que el Ministerio Público ingresa lo que hoy conocemos una promoción, un escrito, donde se contiene la acusación a quien es el imputado. Así es, maestro Luis Carlos, se presenta con un verdadero, como bien se dice, escrito, es una parte escrita del proceso acusatorio y oral en general, donde obviamente establece el hecho, las pruebas que ofrece y todas las cuestiones jurídicas que requiere ofrecer, como hoy lo hace en su pliego de consignación o en su escrito de conclusiones acusatorias realmente. De ese documento se le da vista desde luego a la defensa y al imputado y a la víctima en su caso. Entonces, en esta etapa
podemos estar advirtiendo que hay una subetapa de escrita y una oral. Pero si le parece, al regresar de una pausa, hablamos sobre esta parte escrita en el sistema oral. Claro que sí. Gracias, yo le pido que no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. En Hidalgo, más del 70% de la policía ha sido capacitada en materia del nuevo sistema de justicia penal. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando el día de hoy de las etapas del nuevo sistema de justicia penal, el sistema penal de corte acusatorio, con el maestro Said Escudero Irra, quien ya nos dio muchos pormenores de cómo se desarrollará ahora este nuevo sistema. Hablamos previamente ya de la etapa de investigación, maestro. Iniciamos con esta etapa intermedia, donde nos comentaba, hay una etapa escrita dentro de esto que la gente sabe que es oral completamente. Desde luego, es la famosa parte escrita de la etapa intermedia, donde el Ministerio Público presentó su escrito de acusación, el juez de control le da vista del mismo a la defensa, al imputado y a la víctima u ofendido, si están constituidos ya como tales, identificados, y entonces la defensa y el imputado preparan también un escrito de que contesta la acusación, desde luego contradiciendo seguramente los hechos y los datos y argumentos del Ministerio Público, y también la defensa ofrece las pruebas en ese escrito que pretende se desahoguen en el juicio oral, que es la tercera y siguiente etapa. Esto sería lo medular, lo fundamental en esta etapa intermedia, el ofrecimiento de pruebas. Ahí es efectivamente lo medular, porque después, una vez recibidos estos escritos, el juez de control llama a una audiencia, ahí sí oral, de la etapa intermedia, que es la parte oral de la misma, y ahí las partes, es decir, Ministerio Público, defensa e imputado, esencialmente debaten y discuten públicamente ante un juez de control sobre los hechos, sobre las pruebas, sobre todo, que están ofreciendo y que pretende que se desahoguen en juicio oral. El juez de control resuelve, excluye las seguramente impertinentes, seguramente las partes también llegaron a algún acuerdo probatorio, hechos que no van a controvertir en el juicio oral. Quizás se analice algún tema de prueba anticipada, también algún incidente que se llegue a presentar, se puede acumular una causa, separar las mismas, etcétera. Esto me parece de las innovaciones de este sistema. Nos acaba de mencionar usted un acuerdo probatorio. ¿A qué se refiere esto? ¿Hay hechos que ya no van a llegar a esa etapa de juicio oral? Así es. Hay mucha confusión, a veces se confunde el acuerdo reparatorio con los acuerdos probatorios, son cosas totalmente diferentes. El acuerdo probatorio es aquel que las partes, al cual las partes llegan, desde luego sancionado por un juez de control, de hechos que ya no van a necesitar controvertir en juicio oral. Por ejemplo, el monto de lo robado de una cosa, las causas de la muerte a lo mejor de una víctima, la clasificación de unas lesiones. Ese ya no va a ser lo que van a impugnar o controvertir, sino quizás quién lo hizo o por qué lo hizo el imputado, o que no lo haya hecho él, etcétera. En cambio, un acuerdo reparatorio es una cosa distinta, muy diferente, ¿no? Que es las partes llegan a un acuerdo del caso y termina el proceso. El acuerdo probatorio es muy importante porque precisamente busca que el juicio oral se desahogue en lo sustancial, en verdaderamente la litis penal que representa la necesidad de llegar al juicio oral. Todo, si nos damos cuenta, el procedimiento penal acusatorio mexicano está armado de tal manera que sea muy rápido, muy expedito, que sea completo desde luego, y siempre que respete los derechos humanos también, pero sí está diseñado para ser muy rápido, muy conciso, muy concreto. Sobre esto que nos comenta, quiere decir que una vez que se ha cerrado esta etapa, no se pueden ofrecer pruebas con posterioridad, y que sobre estos acuerdos probatorios no pueden llegar las partes al juicio oral y querer debatir sobre los mismos. En el caso de la prueba anticipada ya no, porque al final, del acuerdo probatorio ya no, porque han llegado a un acuerdo sobre ello. De lo que van a controvertir es de aquello que cada uno va a ofrecer en la audiencia de juicio oral. Ahí las partes no saben qué va a decir un testigo, qué documento trae alguna de ellas, qué peritajes, etcétera, qué investigaciones complementarias, técnicas, policíacas puedan existir. ¿Dónde sabemos que ha concluido esta etapa intermedia? Una vez que en la audiencia de etapa intermedia culmina, las partes ya escucharon, debatieron, se pusieron de acuerdo, lo que haya sucedido, se hayan excluido pruebas, y entonces el juez de control
culmina con dictando un auto de apertura a juicio oral. Ahí el juez de control dice: hasta aquí mi intervención. El auto de apertura de juicio oral implica pasar la estafeta a un órgano jurisdiccional totalmente diferente, que es un tribunal de enjuiciamiento. Ese auto de apertura de juicio oral marca el final de la etapa intermedia y ahí dice, desde luego, cuál va a ser el hecho en materia del juicio, las pruebas que a las partes les admitió, y les va a decir desde luego qué tribunal va a ser el competente. Gracias, maestro. Pues si a usted ahora nos permite, vamos a dar paso a las preguntas de nuestros invitados y toca el turno a Josué. Josué, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta esta tarde, por favor? Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Sí, mi pregunta es, en comparación con el sistema actual, ¿cuánto durarán los juicios en el nuevo sistema acusatorio? Realmente, como la Constitución lo sigue diciendo, será juzgado un imputado antes de un año. Si el delito por el que se le acusa merece pena de prisión, cuando menos de 2 años o hacia arriba, y antes de 4 meses si la pena no merece más que 2 años. El nuevo sistema busca que los procesos sean muy rápidos, la celeridad procesal está aquí presente en todo momento, y como hoy existen 3 etapas, yo vengo sosteniendo académicamente que el nuevo sistema de justicia penal, el proceso como tal, consta de 3 audiencias, una audiencia inicial, una audiencia intermedia y una audiencia de juicio oral. Si nos damos cuenta, y si las cosas son así, de acuerdo al principio de concentración y de continuidad, los procesos deben ser muy rápidos. ¿Cuánto deberán durar? Cuando mucho 1 año. Hoy sí estaría garantizada esa garantía procesal, ese derecho, mejor dicho, del imputado, salvo siempre que el imputado con su defensa soliciten un plazo mayor. Muchas gracias. Gracias, Josué. Yo le recuerdo, alumnos del Instituto de Estudios Superiores del Altiplano nos visitan el día de hoy y toca el turno a Óscar. Óscar, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta, maestro, sería la siguiente. ¿Qué diferencia sustancial encontramos entre la imputación en la etapa de investigación y la acusación en la etapa intermedia, ya que para el grueso de la población, inclusive nosotros que estamos adaptándonos a este nuevo procedimiento, se nos hace un término muy similar, muy común, muy igualita? Sí. Es cierto, licenciado. En el sistema acusatorio hay 2 grandes momentos en el que el Ministerio Público precisa la pretensión punitiva. El primero es cuando formula imputación, pero solo para el efecto de que un juez de control vincule al proceso a una persona determinada y entonces el Ministerio Público pueda seguir investigando, pero ya de manera formal, es decir, bajo los estándares de una supervisión jurisdiccional, para que todo lo que el Ministerio Público recoja, actúe y lleve a cabo, ya esté de algún modo validado, ¿verdad?, por la autoridad jurisdiccional o judicial. Llega un segundo momento, como ya dijimos, cuando concluye la investigación, en la que el Ministerio Público ya presenta su acusación, entonces sería un segundo momento de imputación, pero ahí en el escrito de acusación ya el Ministerio Público formula una acusación de manera formal, de manera legal, de manera oficial. Y en ese sentido ya el Ministerio Público no puede dar, por decirlo así, marcha atrás. Esa es la diferencia con el sistema que hoy conocemos todos, que realmente la acusación se da hasta cuando el MP formula conclusiones acusatorias ya en la etapa de juicio. Hoy se hace un poco antes. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Mayra, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas ¿Cuál es tardes. tu pregunta, por favor? Maestro, mi pregunta es, ¿cómo se va a ir implementando el nuevo sistema en los demás distritos jurisdiccionales en el estado de Hidalgo? Gracias, licenciada Mayra. Bueno, efectivamente, el Procurador General de Justicia es parte de la Comisión Interinstitucional para la Reforma, la cual preside el gobernador, está el presidente del tribunal, el secretario de Seguridad Pública, la Defensoría Pública, la Coordinación Jurídica y todos los actores. Ha sido complicado el definir cómo comenzar, o en qué distrito y en qué lugar y momento implementar el sistema de justicia penal. La experiencia de otros estados es que comienzan en los distritos más pequeños, de menor incidencia delictiva, y se van al último, al mayor. En este caso fue al revés. Hoy comenzará en el Distrito Judicial de Pachuca, que es el que tiene mayor incidencia, y por la misma razón es un acuerdo simplemente interno de la comisión en la que se valora si hay infraestructura adecuada, si hay la capacitación, desde luego el personal necesario y en general los recursos para irlo implementando. Lo cierto es que el plazo es el 18 de junio del 2016, para que esté en todo el estado y en todo el país. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Mayra. Toca el turno a Mayra Lisset. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, Hola, Mayra, por buenas favor? tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se va a integrar el Tribunal del Juicio Oral y de qué juicios va a conocer?
Cómo no, licenciada. El Tribunal de Enjuiciamiento, como ya le llama hoy el Código Nacional de Procedimientos Penales, depende el Estado cómo lo quiera hacer. Pueden ser tribunales unitarios, es decir, de un solo juez de enjuiciamiento, o colegiados, es decir, con la existencia de 3. Depende la cuestión presupuestaria y sobre todo el impacto que genere un hecho delictivo. A lo mejor, si se trata de los delitos de prisión preventiva oficiosa, podrían ser un tribunal de enjuiciamiento de 3, y si es un delito no de esa magnitud, podría ser bien juzgado el caso por un tribunal unitario. Eso ya depende de decisiones internas de cada estado. Muy amable, gracias. Gracias, Mayra, gracias, maestro. Con gusto, maestro. Llega el tiempo de hacer una nueva pausa. Yo le invito a que se comunique con nosotros, 790-92, nuestra línea de contacto. Redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. No le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. El nuevo sistema de justicia penal está caracterizado por la transparencia y agilidad en los procesos, que privilegia las salidas alternas. Gracias por continuar con nosotros. Si usted dejó de ver algún programa de Hablando de Derecho, yo lo invito a que visite la página de YouTube, donde está el canal de Hablando de Derecho. Ahí encontrará este programa y los anteriores al día de hoy. Por favor, visítenos, contacten nuestras redes sociales si tiene dudas. Por favor, siempre nuestros invitados están atentos a responderle alguna duda que haya quedado pendiente en nuestro programa. Y si no, gente de nuestra misma producción, gente del área de comunicación del Poder Judicial está dispuesto a atenderle. Maestro, para culminar con estas etapas el día de hoy, nos resta hablar de la tercera que reconoce nuestro Código Nacional, la etapa de juicio oral. La primera pregunta y que hacíamos, de que usted y yo charlamos antes de entrar a este corte, ¿por qué decirle a este sistema juicios orales? Cuando juicio oral únicamente es una etapa de este proceso, de este nuevo procedimiento penal. Es correcto, maestro. Realmente el juicio oral es el modo normal de terminación del proceso penal acusatorio y oral. Pero es la última etapa en la que se dicta una sentencia a través de un tribunal de enjuiciamiento. Es en la etapa en la que se desahoga la prueba. Pero antes de ello hay muchas formas de terminar el proceso de manera anticipada. Una de ellas es el procedimiento abreviado ante un juez de control. Pero todavía antes hay mucho más que hacer, los llamados medios alternos de solución de controversias, que hoy están plasmados en la Constitución, en el artículo 17. De manera que si del nuevo sistema de justicia penal queremos ver como nuevo al juicio oral, pues es lo que menos de nuevo tiene. El juicio oral, al final de cuentas, solo es una etapa hoy en forma oral que de por sí ha existido en la materia penal. El juicio, la etapa de juicio, la etapa de sentencia. Pero el juicio oral, como se está diciendo, realmente es una etapa única, última, y quizás es la menos preferida para la resolución de un conflicto en este sistema. ¿Cómo inicia? ¿Qué etapas o qué momentos procesales podemos detectar? Y siempre termina con una sentencia. Sí, sin duda alguna. Una vez que el juez de control dictó el auto de apertura judicial, le pasa esa estafeta al tribunal de enjuiciamiento. El tribunal de enjuiciamiento, una vez que previamente se citaron a las partes, abre una audiencia de juicio oral, que obviamente es el momento, de acuerdo a la norma, la Constitución y al Código, en la que se resuelve el caso. Ahí se va a decidir si alguien es culpable o si alguien es inocente. No hay más, no hay otro momento, no hay otro lugar, no hay otro instrumento para hacerlo. No podemos regresarnos ya a ningún medio alterno, ya no podemos ningún procedimiento abreviado. Es ahí o ahí en el juicio oral. ¿Cómo comienza? El juicio oral es estrictamente una audiencia oral en donde se da la publicidad, donde están presentes no solo las partes y la autoridad judicial, sino la comunidad misma. Técnicamente inicia con la presentación que las partes hacen de lo que quieren probar, el llamado alegato de apertura, en el cual dicen al tribunal, siempre empezará la parte acusadora, que será el Ministerio Público, diciendo que quiere probar a ese tribunal más allá de toda duda razonable, es decir, en ese momento ya no va a quedar duda, de acuerdo a sus pruebas, que un imputado ha cometido un hecho que la ley señala como delito en tales circunstancias, y para lo cual, dice el Ministerio Público, va a acreditarlo fehacientemente en unos momentos más que le permitan desahogar sus pruebas, sus testigos, sus peritos, sus documentos, etcétera. Enseguida se le da el uso de la voz a la defensa y al imputado, que van a producir también alegatos de apertura. Seguramente serán contrarios al Ministerio Público, diciendo que van a probar
que su cliente no hizo lo que hizo, o que si lo realizó fue en una causa excluyente del delito, alguna justificación, etcétera. Enseguida, entonces, una vez que las partes han presentado su alegato de apertura, habiendo previamente establecido la disponibilidad de sus peritos y testigos, comienza en sí el núcleo del juicio oral, que es el desahogo de la prueba. Prueba en derecho penal solo es aquello que se desahoga en juicio oral. Y ahí viene entonces, primero los del Ministerio Público, empieza a desahogar su prueba, examina al testigo, los que él tiene, los peritos, exhibe los documentos, los elementos y evidencia que ha recolectado a lo largo del proceso de investigación para poder decir que lo que él afirma debe prevalecer jurídicamente, es decir, que se condene al imputado. Y al mismo tiempo, por otro lado, la defensa hace lo mismo. Una vez que esto sucede, las partes cierran con un argumento de clausura, ya no es propiamente un alegato, sino un argumento, porque ahí el Ministerio Público y las partes dicen, ahora sí, señores integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, ya vieron que pude probar aquello que originalmente prometí que iba a demostrar, ya escucharon a mi perito tal, a mi testigo, ya vieron los documentos, la evidencia, con lo cual pueden concluir ustedes objetivamente que yo tengo la razón. En el Ministerio Público, pues que se castigue, que se condene al imputado, y por el contrario la defensa, pues que se le absuelva. Una vez que esto sucede, el Tribunal de Enjuiciamiento declara cerrado el debate, es decir, ya no hay nada que decir, nada que desahogar, nada que exhibir, y por lo tanto dictan su fallo definitivo, es decir, la sentencia definitiva, que va a decir si absuelve o condena al imputado. Y ahí la audiencia de juicio oral, el juicio oral como tal, concluye como audiencia. Ciertamente después se les citará a las partes para escuchar si fue condena, cuál es el quantum de la pena que va a aplicársele al imputado. Pero de entrada la sentencia ya dijo si es condenatoria o absolutoria. Muchas gracias, maestro. Una muy concreta reseña de lo que es esta etapa y en general el día de hoy de todas las etapas de este sistema acusatorio. Y si usted nos permite, continuamos con las preguntas de nuestro público, claro, tocando el turno a Olga. Olga, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, maestro Escudero. Buenas tardes. Hace un momento nos estaba hablando sobre las medidas cautelares. ¿Me podría decir la diferencia entre medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares? Bueno, la medida cautelar busca prevenir, desde luego, un daño o corregirlo, o en su caso, que no se dé lugar a otros. Hay medidas cautelares personales y reales. Las providencias precautorias normalmente equivalen a las medidas cautelares, depende cómo les llame el código. En materia penal se llaman medidas cautelares. En cambio, medidas de protección son muy concretas y requieren precisamente evitar un mal, pero de forma más temporal, más provisional que una medida cautelar, y puede ser antes, durante o después de cualquier audiencia. En este caso, por ejemplo, una medida de protección sería el congelar una cuenta bancaria del imputado para que no saque el dinero. Sobre todo esto se va a dar en materia federal, en delitos de delincuencia organizada. Gracias. Gracias a ti, Olga, y toca el turno al maestro Alejandro Alonso Ríos, quien viene al frente de estos alumnos que nos visitan el día de hoy. Maestro, adelante. Gracias, muy amable por la invitación, maestro Escudero. Un gusto poderlo escuchar. Sus conceptos creo que nos llenan, nos ilustran. La pregunta que yo le quiero formular, y a lo mejor es la que posiblemente cualquier persona que nos esté viendo desde su casa se podría preguntar: ¿cómo funcionan los mecanismos alternativos de justicia? Que entiendo que usted está al frente de esta dependencia en el Estado de Hidalgo. Cómo no, maestro, muchas gracias por sus comentarios. Siempre he sostenido, maestro, y todos ustedes y auditorio, que las ventajas y las novedades de este sistema no es la litigación del juicio oral, sino realmente lo nuevo, lo benéfico de este sistema son los medios alternos de solución de controversias. La justicia pronta y expedita estaba plasmada como un derecho en la Constitución, pero no había un mecanismo real que dijera cómo va a hacerse. Con la reforma del 2008, en el artículo 17 constitucional, se plasma, se eleva a nivel constitucional la necesidad de medios alternos, en materia penal sobre todo. Y funcionan de una manera muy amplia, es una justicia muy democrática que implica la verdadera participación de las partes en el conflicto, los protagonistas, víctima, victimario, bueno, ofendido o víctima, y desde luego por otro lado el imputado. Desde el momento en que se tenga conocimiento de un hecho, el Ministerio Público, yo no diría puede, yo debo decir debe proponer a las partes que si el hecho por el cual están ahí en el sistema de justicia amerita una mediación, una solución alterna al Ministerio Público, al juez, al proceso como tal, se debe hacer.
Si no es así, si las partes no lo asumen y por el momento deciden que el proceso se abra y siga adelante, la propia ley, el Código Nacional, permite que hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral, es decir, durante la etapa de investigación y la etapa intermedia, las partes puedan llegar a un acuerdo reparatorio, sobre todo en delitos de querella, en delitos culposos y en delitos de contenido patrimonial sin violencia. O en su caso, a una suspensión condicional del proceso, es decir, que el proceso se suspenda a condición de que el imputado repare el daño, sí, a la víctima, pero también cumpla algunas condiciones, muy importante decirlo así, de reinserción social. Condiciones sin las cuales no puede, desde luego, suspenderse el proceso. Gracias por su respuesta, maestro. Gracias, maestro, y gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy, alumnos del Instituto de Estudios Superiores del Altiplano. Esperamos que nuevamente nos visiten. Esta es su casa y estamos a sus órdenes. Maestro Said, pero sobre todo muchas gracias a usted que nos ha compartido su tiempo, su espacio y sus conocimientos que son invaluables para todos los que estamos aprendiendo de este nuevo sistema. Maestro Luis Carlos y al auditorio amable, muchas gracias. La Procuraduría General de Justicia desde luego siempre estará presta y a la orden de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, entonces esperamos tenerlo nuevamente por aquí. Muchas gracias. Sobre todo gracias a usted que nos siguió en una emisión más de su programa Hablando de Derecho. Se despide de ustedes su servidor y amigo Luis Carlos Gutiérrez, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.